Bien, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente. Doctora González, buenos días, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué Buenos tal? Bueno, días. vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 221, que está destinado a cubrir 2 cargos de fiscal del caso para la primera circunscripción judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. Presentamos nuevamente al jurado integrante de este concurso, al doctor Juan Manuel Álvarez Echagüe y al doctor Fernando Fuentes. Bueno, doctora González, como usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido y posterior a ello los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. Ahí le van a avisar como para que vaya redondeando cuando se esté por cumplir el tiempo, así puede terminar bien las posiciones. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces la dejo con el jurado y suerte. Bueno, gracias. Te escuchamos. Bueno, primero me presento, como ya dijeron, soy Julieta González. Yo obviamente soy abogada, trabajo actualmente en el Poder Judicial de la Provincia de Neuquén, concretamente en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales. Es una fiscalía que se creó hace 4 años y yo concursé, no venía trabajando dentro del Poder Judicial, yo entré a trabajar a esta unidad directamente. Mi especialidad es en la parte de derecho ambiental y un poco cuando me tocó elegir el tema para venir a conversar con ustedes, a presentar algo, estuve pensando que de estos 4 años puede interesar fuera del derecho ambiental, más allá de que lo voy a plantear desde esa perspectiva, que pueden interesar para otras fiscalías y que es extrapolable hacia otras fiscalías. Y un poco yo he estado trabajando con el doctor Breide, que es el fiscal jefe con quien yo trabajo, en la parte económica de los delitos ambientales, y en esta parte encontramos de mucha utilidad concretamente una herramienta de política criminal que no es muy utilizada por otras fiscalías, que es el artículo 23 del Código Penal. ¿Sí? Entonces es de eso de lo que yo quiero hablarles. Un poco, como les dije, desde esta perspectiva ambiental, lo que nosotros vimos es que en general cuando nos enfrentamos a situaciones de criminalidad ambiental, nos enfrentamos a situaciones bastante complejas, tanto en los términos del Código Procesal Penal, es decir, un caso complejo en términos de que hay muchas víctimas o muchos imputados, o que el imputado está organizado desde una empresa. Muchas veces los delitos ambientales se cometen a través de empresas. Pero también muchas veces nos encontramos con casos complejos en el sentido que lo establece el Manual de Política de Persecución Penal como conflicto público complejo. Es decir, cuando hay servicios esenciales que están involucrados. Muchos de los casos que tenemos son de provisión de agua, de provisión de servicios de saneamiento, como cloacas y demás, y que involucran al Estado, que involucran a diferentes actores sociales, y esos conflictos en general se canalizan a través de salidas alternativas, salidas no punitivistas de solución. Sin embargo, nos planteamos, bueno, ¿cuál es la diferencia, o sea, cuál es la forma de distinguir un caso, un conflicto público complejo de un caso complejo que merezca y amerite ser llevado frente a un tribunal y que amerite la adopción, digamos, de esta pata penal que tiene el Estado, esta herramienta que claramente es mucho más agresiva y que va a perseguir directamente esta sanción penal? Y es acá donde encontramos que trabajar sobre la fase económica de los delitos nos da una herramienta muy importante. Concretamente podemos ver casos de criminalidad ambiental en los que se decide, por ejemplo, incendiar un bosque de una zona roja de bosque nativo o talar una zona roja de bosque nativo para luego instalar un emprendimiento inmobiliario. Entonces, en ese caso vamos a ver claramente que lo que se persigue es un beneficio económico y que se tolera o se acepta esta parte de la afectación al ambiente como algo colateral, como un daño colateral. Lo que se persigue es fundamentalmente esta situación de una ventaja patrimonial. Lo más complejo a veces es cuando lo que se persigue no es la ventaja patrimonial directa, sino indirecta. Por ejemplo, un empresario que genera un residuo peligroso y no va a disponerlo de conforme a la ley, sino que busca una alternativa, por ejemplo, enterrarlo en un baldío. Con lo cual, en ese caso, tenemos digamos, un activo económico que no salió del patrimonio cuando sí debiera haber salido. O sea, tenemos un ahorro obviamente mal entendido.
Entonces empezamos a ver cómo podíamos atacar esta parte de la criminalidad ambiental, y es acá donde encontramos esta herramienta que nos brinda el artículo 23, que los fiscales no estamos muy, en general, el Ministerio Público, por lo menos acá en la provincia, no estamos muy acostumbrados a acudir a la figura del decomiso, y empezamos a trabajar, y un poco en esto lo hemos trabajado también con el INESIP, con el CIPSE, que estuvieron trabajando en justamente esta fase económica de los delitos ambientales, en base a casos que tuvimos acá en Neuquén, y empezamos a ver que hay algunas problemáticas que impiden en la práctica que esta sea una herramienta útil. ¿Por qué? Porque si en el Código Penal, en el artículo 23, dice que al resolver el caso, el juez debe ordenar el decomiso de todas las cosas que se utilizaron para cometer el delito, es decir, las herramientas y demás, que en un sentido amplísimo, incluso en algunos casos lo lleva hasta los inmuebles en donde se cometieron esos ilícitos, más en casos, digamos, ajenos a lo que estoy conversando, pero sin duda también de impacto, pero también al provecho de estos delitos. Y sin embargo, en general, se llega al momento de la sentencia sin haber obtenido medidas cautelares para asegurar estos activos y sin haber realizado una investigación patrimonial que permita determinar, bueno, acá hay un activo que merece ser cautelado, o incluso, bueno, cuánto fue el perjuicio, cuánto fue la ventaja, el beneficio obtenido. Entonces, nos planteamos la posibilidad de iniciar en forma paralela a la investigación principal, una investigación patrimonial. Entonces, en estos casos en los que ya vemos que hay una motivación que excede lo ambiental, sino que hay una motivación económica detrás de la comisión del delito, empezamos a la par una investigación patrimonial. Esto tanto en casos pequeños como en casos grandes. Por ejemplo, en casos de tal vez tuvimos un caso de una faena clandestina de caballos, y parte de la condena fue el decomiso de los carros, del carro que utilizaban para transporte de estos equinos, que sin duda era parte de la herramienta que utilizaban para este delito. Tuvimos otro caso que todavía está en camino a ir a juicio, de un empresario que dejó 4 piletas llenas de residuos petroleros, perdió una licitación, cerró la puerta con candado, echó todos los empleados y se fue de la provincia, y dejó ese gran pasivo ambiental allí, y tuvimos que hacer un trabajo bastante interesante e importante de cuantificar el monto de este pasivo ambiental, buscar bienes dentro de la sociedad y cautelarlos. En ese caso tenemos embargados varios vehículos automotores que eran los únicos bienes que en el momento todavía tenían esta empresa, siendo que además el terreno era del Estado. Es decir, que empezamos a ver la posibilidad primero de, como buena práctica, iniciar esta investigación patrimonial, calcular el perjuicio que hubo en el delito en concreto, buscar alternativas para cubrir ese monto, y ahí es donde empiezan a trabajar estas medidas cautelares alternativas. El Código Procesal, en general, cuando nos habla de medidas cautelares, lo único que nos dice el Código Procesal neuquino es que el embargo, la inhibición general de bienes y demás van a surgir efecto para cubrir la pena de multa. Y olvida toda esta parte del artículo 23 del Código Penal, que es muchísimo más amplia. Entonces estamos acostumbrados a trabajar solo con ese escaso margen de la multa, que lamentablemente en este país siempre queda con montos irrisorios. En delitos ambientales, hoy creo que la multa máxima son algo de 200.000 pesos, que claramente la ventaja económica que puede obtenerse de un ilícito similar se excede ampliamente este monto. Además, entiendo que la multa debe cautelarse sobre bienes lícitos, no sobre bienes de obtención ilícita. Entonces también son objetivos distintos. La multa es una sanción, y por ende una sanción no puede recaer sobre algo cuyo decomiso ya está ordenado por el Código Penal. Entonces esta tarea también es importante en el sentido de distinguir qué bienes están sujetos a decomiso, pueden ser objeto de una medida cautelar, y qué bienes van a satisfacer estas otros, porque no solo es la multa, sino que también es la reparación. Es la reparación que tienen que obtener las víctimas, y que en delitos ambientales es bastante importante. En este sentido,
remarco que los delitos ambientales en general son, y esto lo digo en sentido amplio, la concepción del delito ambiental es aquel delito que atenta contra la vida, contra la salud y contra la integridad del ambiente, en este sentido amplio y de retroalimentación, porque hoy no podemos separar lo que es la salud de la población de la salud del ambiente. Esto, sí. 5 minutos. Perfecto, gracias. Entonces, no podemos distinguir la salud de la población de la integridad del ambiente, decía. Esto está reconocido, no solo internamente, no solo porque nuestra ley 24051, que es como la ley de delitos ambientales hoy, refiere al artículo 200 que habla de salud, pero mucho más allá está referido al reconocerse el derecho al ambiente sano como un derecho humano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo ya la oportunidad de pronunciarse al respecto de la importancia de este derecho, la trascendencia de este derecho y su íntima vinculación con la salud. Entonces, como fiscales, tenemos que preguntarnos también cómo nos vamos a parar ante un caso en el cual tenemos una víctima, y en general en delitos ambientales tenemos múltiples víctimas, que están sufriendo un menoscabo en sus derechos fundamentales a causa de una situación de contaminación. Y es acá donde yo veo que en el artículo 23 podemos darle una vuelta de rosca más y acudir al último párrafo que habla de que desde el inicio mismo de las actuaciones, el juez tiene la potestad de dictar todas las medidas cautelares tendientes a la cesación del daño, ¿sí? En este sentido entiendo que, particularmente en lo que es delitos ambientales, se abre una enorme vía de solución y de alternativa para el Ministerio Público para otorgarle a la víctima la posibilidad también de satisfacer este derecho en lo inmediato, porque si estamos hablando de que son casos complejos, que vamos a tardar tal vez 2 años en lograr darles una sentencia definitiva, no les vamos a poder decir, bueno, aguarde 2 años y continúe sufriendo el perjuicio a su salud, sino que tenemos que darle alguna alternativa más pronta. Esto fue reconocido por la Cámara de Bahía Blanca en un caso, en el caso que se llama Estuario de Bahía Blanca. En ese caso, bueno, muchas empresas petroquímicas fundamentalmente que tiran sus efluentes al estuario de Bahía Blanca. No se podía determinar cuál de ellas era concretamente la contaminadora, con lo cual la Cámara ordenó una medida preventiva de que todas adecuaran sus efluentes. Es decir, no había una sola persona identificada como presunto autor, sino que se actuó preventivamente, se actuó dentro del marco del artículo 23 del Código Penal, pero también dentro del marco del artículo 41 de la Constitución Nacional, que nos obliga a todas las autoridades a tomar medidas innovadoras en defensa del ambiente. También tuvimos oportunidad en un caso de aplicar este artículo aquí en la provincia, que fue en el caso del basural de San Martín de los Andes, que era un basural al que además de la basura estaban llevando los lodos cloacales de la localidad. Este basural estaba a 200 metros de una escuela, a 500 metros de un centro de salud, y lo primero que nosotros hicimos como Ministerio Público, una vez que fuimos al lugar, fue ordenar la clausura. Para eso intimamos al municipio también a que, más allá de dejar de ingresar residuos, que tenía que aislar esos residuos del ambiente, porque estaba todo eso expuesto, ¿sí?, a los pájaros, a los perros, a la gente que entraba, a el sol, digamos, a todos los efectos climáticos. Y en eso se buscó a través de un juez de garantías penal, se buscó una medida cautelar a través de la cual el municipio y la empresa debieron ponerse de acuerdo para hacer el cierre, es decir, aislar justamente estos residuos del ambiente y así dejar de afectar la salud de los vecinos. Así que bueno, un poco eso es lo que quería comentarles. Creo que si bien lo enfoco a la parte que es de mi experticia, que son los delitos ambientales, creo que son herramientas que pueden ser de utilidad para otras fiscalías, especialmente en otras que tienen también delitos con un contenido patrimonial importante, y que es una herramienta que está poco aprovechada por la fiscalía. Bien. Doc, perfecto. Te hago una pregunta. Sí. Vos planteás, en definitiva, estás planteando de alguna manera la responsabilidad, ¿no?, en esta idea que sostenés entre la vinculación del delito ambiental, los beneficios económicos, las consecuencias económicas de eso.
sobre el tema de la contaminación ambiental, un gran desarrollo teórico, digamos, de internalización de costes por parte de las compañías, la evitación de la generación del daño, la obligación de recomponer. Digo, hay todo un desarrollo importante, pero en definitiva termina habiendo una cuestión vinculada a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Inescindiblemente, porque en general los delitos ambientales, salvo algunos en particular, son delitos cometidos por empresas o por personas jurídicas. Acá dos grandes preguntas. ¿Cómo solucionás el problema que tiene o la carencia que tiene el Código Procesal local respecto de la citación en el proceso y el ejercicio de derecho de defensa de las personas jurídicas? Primera pregunta. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo llevarías adelante? ¿Cuál es tu idea al respecto? Bien, por supuesto que hemos tenido estos planteamientos en las investigaciones preliminares que hemos desarrollado. En general, en todas nuestras investigaciones se ha presentado a la empresa a través de un abogado, se le ha dado vista de los legajos de investigación, se le ha dado incluso participación en las medidas, por ejemplo, en un allanamiento, en una toma de muestras, se le ha permitido acceder a los resultados. Y esto en general, tanto empresas, digamos, cooperativas, empresas, sociedades anónimas, o sea, la empresa que recibe una denuncia que Sí, es cualquier allanada, persona jurídica, digamos, en en términos generales, no hemos tenido nunca algún inconveniente por una cuestión propia del Código Procesal, más allá de que entiendo que podría existir. Creo que eso está también en la posibilidad del fiscal de conceder esta, porque obviamente la persona jurídica tiene un interés legítimo también en acceder a las actuaciones, en revisar qué es lo que está pasando, por qué se la está acusando, porque también, obviamente, que recibir una denuncia, más allá de que la denuncia sea contra algún directivo en particular, le genera a la persona jurídica un daño importante en su reputación. Sí, pero mi pregunta es más concreta, digo. Vos para aplicar la figura del artículo 23 del Código Penal tenés una sentencia, ¿sí? Tenés una sentencia, la sentencia es decir, este bien, este conjunto de bienes fueron parte del desarrollo de la maniobra delictual, dictas una sentencia y la sentencia aplicada al decomiso de los bienes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hasta ahí. Sacando las cautelares previas, ¿no? Esto no. Por supuesto, medida de aseguramiento. Ahora, para llegar a esa sentencia, ¿sí? La sentencia va a ser contra una o más personas humanas y para poder aplicar el decomiso respecto a los bienes de personas jurídicas debería tener una sentencia contra personas jurídicas. ¿Sí? No. Ahí es Como lo donde, ustedes, por eso claro, esa es la, sí, entiendo, ahí entendí la pregunta, bien. Y me refiero, sí, para poder llegar a una sentencia, debe haberse podido defender y haber sido parte del proceso, que aquí no le llaman indagatorio, le llaman sí. de otra manera, ahora no me acuerdo, pero ¿me entendés a qué me refiero? Perfectamente. ¿Cómo Bien, no? ahora lo comprendo. ¿Participó de ese proceso o no participó? ¿Le formularon Claro. cargos a la empresa o no? Bien, la ley actual de delitos ambientales, concretamente la 24051, que como dije no es la única ley que establece delitos ambientales, pero es la ley de alguna manera más insignia, tiene como única herramienta el artículo 57 que habla de que cuando los delitos fueron cometidos en el marco de una persona jurídica, se va a poder responsabilizar a los gerentes, administradores, síndicos, directores. Tiene además una parte que es que participaron en el hecho, que podemos discutirla eternamente, qué significa exactamente o cuándo deben o no deben participar en el hecho, pero fundamentalmente no está prevista en Bueno, eso. ese modelo, eso es un modelo, ¿cómo se denomina ese modelo en el derecho penal en general? Modelo de atribución de responsabilidad de personas jurídicas, es como, No, atribuye persona, atribuye. se llama vicarial, digamos, Claro, ¿no? Es exacto. una atribución de responsabilidad. Que digo, Pero sí. era una introducción, perdón. ¿Qué nos dice el artículo 23 del Código Penal? El artículo 23 nos dice que cuando este delito, el beneficio del delito que comete la persona, no la persona jurídica, sino la persona humana, el beneficio está en poder de una persona jurídica porque lo cometió en el marco de una organización de estilo empresarial, el decomiso va a poder ser dispuesto en contra de esta persona jurídica. ¿Sí? Eso es una de las facultades que nos da el artículo 23 del Código Penal. Incluso dice que también se va a poder ir en contra de terceros que hayan recibido el bien a título gratuito. Es decir, que nos da la alternativa de sortear ese problema de que en la ley penal no está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas en este aspecto de delitos ambientales, y
nos permitiría, digamos, sortear esa O sea, situación. la norma de fondo te permitiría sortear la no aplicación de la norma procesal respecto de la citación de cargos de la persona jurídica. Exacto. Sí, la norma de fondo es la que nos da la respuesta en este caso. Una consulta. Vos mencionaste recién que en el caso de San Martín de los Andes lograron la clausura de un inmueble, por lo que entiendo. ¿Qué facultades tiene el fiscal para ordenar por sí mismo la clausura de un inmueble? Según el Código Penal, las facultades que tiene es únicamente a efectos de medidas de investigación. Es decir, que es por 24 o 48 horas máximo. Procesal. Sí, es según el Código Procesal. Con lo cual, no son muy amplias las facultades. Bien. Lo que nosotros aquí hicimos, yo lo dije como clausura, pero tal vez se malinterpreta, lo que nosotros le dijimos es que no podía continuar llevando residuos al lugar, ¿sí? O sea que fue una medida, digamos, de alguna manera, no le ordenamos la clausura, Una prohibición de sino como una acercamiento, prohibición de ingreso de los Bien. residuos al lugar. O sea, Ese- por ese lado se sorteó esa dificultad, porque entendemos que el fiscal de por sí, entiendo que el fiscal por sí solo no tiene una facultad de dictar una clausura Bien. por un plazo mayor. Y medidas cautelares de ese tipo, medidas de coerción, si quieres hacer el listing. ¿El fiscal puede dictarlas por sí mismo en cabeza del imputado? Por ejemplo, una prohibición de acercamiento a un lugar, o prohibición de un ingreso a un lugar del imputado. ¿Cuál es tu criterio en ese punto? Mi criterio es que, salvo en las causas en las que la ley provincial expresamente autoriza al fiscal a dictarlas, por ejemplo, la 2785, 2786, que específicamente ponen en cabeza del fiscal el dictado de estas medidas, en principio no estaría de acuerdo con imponer este tipo de medidas directamente desde la fiscalía. Más allá de que entiendo que pueda ser una práctica habitual en algunos delitos de vecindad y demás, lo que veo es que tal vez es útil en cuanto el imputado voluntariamente las cumpla, pero no significan un incumplimiento de una orden judicial que entiendo debe ser dada por un juez de garantía. Es decir, que al momento de realmente necesitar instaurarlas, las solicitaría el juez. Te consulto en el caso de San Martín, por lo que yo entendí, le pidieron al juez también la clausura. ¿Entiendo bien? Después de esta prohibición de ingreso al lugar, ¿se solicitó jurisdiccionalmente la clausura del inmueble o no? No fue la clausura del Sí, no. inmueble, pero Bien. sí fue una medida de contenido más ambiental. A ver, ¿cuál era la situación en San Martín? La situación en San Martín era que, digamos, teníamos acá el basural, acá barrios de todos los costados, y el basural era una montaña, realmente una montaña de basura, a la que además le habían tirado los lodos cloacales, ¿sí? Esta montaña de basura estaba expuesta al viento, se volaban los residuos permanentemente, estaba expuesta, bueno, a todos los componentes climáticos, a las ratas, a las moscas. Las ratas son una preocupación muy local por el tema del hantavirus, o sea, es una preocupación realmente muy cierta de los vecinos. Entonces, lo que se solicitó es que se realizara la clausura, pero en término ambiental, que es cubrir todo eso de una forma que quede estanco, ¿sí? Como impermeabilizar eso para que no siguiera generando daño a los vecinos. ¿Y Eso, esa medida? sí, esa sí se solicitó a un juez de A un garantías. juez de garantía. Sí, la dispuso, si no recuerdo mal, el doctor Valderrama. Esa medida se fundó en audiencia. De hecho, la municipalidad acompañó la medida porque en cierto punto ellos estaban de acuerdo en que era un trabajo que debía realizarse, pero la particularidad, además de este caso, es que el vertedero era privado y había dos personas que cobraban, o sea, una empresa, pero concretamente dos beneficiarios, que cobraban por recibir esos residuos y cobraban por realizar los trabajos, y se había llegado a un punto en el que la municipalidad y estas personas no lograban un acuerdo en cuanto a cuánto salía a realizar ese trabajo, con lo cual no lo hacían. Te consulto sobre qué riesgo procesal se funda esa solicitud. ¿Qué le decís al juez? No se funda ningún riesgo procesal concreto, se funda en los riesgos que hay para la víctima, o sea, no es para cautelar el proceso, sino para cautelar a las víctimas. ¿Sí? Bien. Por eso es en los términos del artículo 23, último párrafo, que habla de la cesación del daño. Es sobre la ¿Sí? norma de fondo. Es sobre la norma de fondo, no sobre Bien. la norma ¿Y fue procesal. cuestionada por la defensa? No. No. Pero no solo. Bien. Bien. Del tema me parece Estoy de que está acuerdo. perfecto. ¿Querés preguntarle Nada algo? más. Vamos.
Yo tengo una muy breve, perdón, Sí. pero es el tema del momento, así que te lo voy a consultar. ¿Cuál es tu opinión, si lo conoces, y qué opinás respecto del fallo Starley del Tribunal Superior de Justicia y, y, y lo que opina el TCJ respecto de la extinción o no de la acción por el transcurso de los 3 años que creo en nuestro código? Sí, por supuesto que lo conozco, es el tema del momento. Ajá. Creo que se llegó a una situación compleja en el sistema, que viene muy lastimado después de la pandemia, que viene con muchos atrasos por cuestiones administrativas. Ujú. Creo que en general desde la Fiscalía, y esto no es solo por defender al Ministerio Público, pero creo que incluso ha sido la exposición que han dado varios jueces que han salido a comentar sobre el fallo, desde la Fiscalía se ha tratado de impulsar los procesos en tiempo, lo que nos derivó a alguna especie de un cono en cuanto a los tiempos administrativos de fijación de juicio, de fijación de audiencias. Por ejemplo, en el caso de San Martín, el control de acusación se hizo prácticamente un año antes del juicio. O sea, se demoró más de un año en lograr fijar un juicio. Está bien que hubo algunas situaciones puntuales en el caso, pero tenemos un año de demora nada más que en la fijación de un juicio. Y creo que eso es donde tiene que hoy haber un esfuerzo judicial en conjunto, tanto de la Fiscalía como de las defensas, como de los jueces, para resolver ese conflicto que es hoy no la demora en los tiempos de la investigación, sino de estos tiempos administrativos que realmente están impactando en los casos. También sumado a estos casos de reenvíos en que no se reponen plazos, creo que la solución que planteaba la Fiscalía de reponer plazos era justa, porque si se manda a hacer un nuevo juicio, claramente hacer investigación más 2 juicios en el plazo de 3 años y agotar todas las Sí. vías recursivas es Está realmente... previsto para hacer uno, digamos, no para hacer dos. Exacto, Bien. está previsto para hacer uno, no para hacer Y dos. más allá de Más allá de eso, sí, considero que la parte hay que técnica. balancear el derecho de obtener una sentencia en un plazo razonable con el derecho de la tutela judicial efectiva que tienen las víctimas, que también creo que debe ser, y especialmente que debemos representar como Ministerio Público, porque entiendo que tenemos que trabajar para que el imputado logre también resolver su situación procesal, pero no en desmedro de que la víctima no tenga ningún tipo de respuesta. Bien, y respecto, no, yo comparto, digamos, por ahí la respuesta apunta más no quiero decir defensa, pero una postura casi política de la cuestión. Yo te pregunto técnicamente respecto de lo que dice Starling con la cita al fallo Price de la Corte y la facultad o no de las provincias de limitar o de generar una causal de prescripción, si se quiere. ¿Qué pensás técnicamente de eso? Bien, técnicamente yo estoy de acuerdo con el planteo que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entiendo que si hay tenemos un código de fondo que da una solución única para todas las provincias, que es el plazo de prescripción, realmente creo que introducir una causal puede ser cuestionado. No obstante, reitero que creo también que hay que ponerle un coto a los procesos. Creo también en que es facultad de la provincia organizar su sistema de justicia, con lo cual realmente tengo una opinión tal vez más de solución en el caso concreto. Creo que no podemos valernos, digamos, de ningún plazo, porque también eso nos lleva a lo que era el sistema de justicia anterior, en el que tal vez una persona estaba procesada 8 o 10 años sin ningún tipo de respuesta a su situación, y claramente eso le genera graves perjuicios. Pero acá lo que también tenemos que dar una respuesta es a una víctima que, si digamos, una familia que perdió a su papá en un accidente de tránsito en la ruta de La Pampa a Bariloche, no puede tener respuestas distintas de cuándo va a poder acceder a un proceso, si el accidente fue en La Pampa, si fue en Mendoza, si fue en Bariloche, si fue en Neuquén. ¿Y crees Sí. que por lo que dijo el TCJ en Starling o lo que dijo la Corte en Price, hay alguna limitación para que un juez analice el plazo razonable en un caso concreto? ¿Alguna limitación? Claro, esos fallos establecen para los jueces alguna limitación para analizar plazo razonable, no prescripción, en un caso concreto. No, yo creo que justamente en el caso concreto es cuando se ve si realmente hay situaciones que, como digo, en el caso, si de repente
por una situación de enfermedad de alguna de las partes, de la imposibilidad de fijar la audiencia por alguna situación, o los innumerables casos que pueden darse, se dio justamente en ese caso, creo que justamente es la función del juez de garantías merituar estos intereses en el caso concreto y hacer justicia en el caso concreto, que está intermedio entre el plazo razonable y el acceso a la justicia. Además, otra cosa, la Corte distinguió las dos cuestiones, ¿no? Porque la Corte ha aplicado caso razonable, Egea, Barra, un montón de fallos, y como una consecuencia del proceso, ¿sí? Y otra cosa es lo que la Corte dice, podemos discutir o no, que es instaurar un nuevo plazo de prescripción. ¿Y qué es la discusión? Si es de forma o es de fondo, si es atribución de la provincia o si es atribución de la competencia federal, la fijación, ¿no? Sin duda, yo creo que el plazo razonable es una cuestión procesal que tiene en cuenta, pero que no, tal vez es difícil verlo en abstracto, en decir, bueno, 3 años es un plazo razonable. Bueno, ¿por qué para este caso? ¿Por qué para este caso no sería más o no sería menos? Esa es una regla demasiado rígida, porque la Corte ha establecido que el plazo razonable es un plazo razonable, teniendo en cuenta también la Característica del caso. característica del caso, proclamista. Yo tampoco tengo más preguntas. Bueno, te liberamos. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Que tengan buen día. Gracias.